Entonces continuemos con el nombre Elohim. Veamos cómo Dios se declara el Dios Elohim verdadero. Veamos en Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5. Empezando el verso 5. Es un curso largo de quién es Dios y cómo Él se declara a sí mismo. 5 al 22. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré el vallado y será consumida, portullaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aun las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Los hombres de Judá, planta deliciosa, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas, y 10 yugadas de viña producirán un hato, y un homer de semilla producirá una efa. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Aún en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. No miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y la multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. El hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos, exaltado en juicio, el Dios santo, santificado con justicia. Los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dicen: venga, apresúrese su obra, y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y lo bueno malo, que hacen la luz tinieblas, y a las tinieblas la luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, a los prudentes delante de sí mismos. Hay de los valientes para beber vinos, y hombres fuertes para mezclar bebida. Dios está hablando acerca de sí mismo como el Dios verdadero, aquel Dios que provee para Israel, aquel que toma a su pueblo y los levanta de esto, el Dios que ha provisto y ha planeado su escape, pero ellos no han caminado en ellos, y ellos no se han abierto a hacer lo que Dios quería que hagan. Entonces vemos aquí Dios está llamando a sí mismo el Dios verdadero, el Dios Elohim. Todas estas cosas que las gentes se han arrodillado no van a poder separar en presencia de Dios y en la presencia de su poder y de su grandeza, porque Él es el verdadero Dios. Entonces veamos en Romanos 1, verso 20. Tienes que perdonarme pues, si yo hago la descripción muy rápida y yo llego rápido. Yo crecí en la casa de pastor. A mí me encantaba encontrar versículos rápidamente. Todo era competición en mi casa. Y les voy a contar algo acerca de mi familia. Había 5 varones y una mujer en mi casa. Ella era la menor. Era 16 años menor que el mayor. Yo era el segundo. Mi hermana tiene 20 años. Sí, tiene 20 años ahora. Entonces, todo era competición en la casa. Habían 4 varones de 6 años de diferencia. Entonces hacíamos monopolio, básquetbol, fútbol, béisbol, todo era en competición. Entonces, cuando yo buscaba versículos, yo buscaba rápidamente y saltaba. ¿Alguna vez han hecho ustedes? Cuando disfrutaron de eso, yo pensaba que era maravilloso. Entonces van a perdonarme si voy muy rápido. Una de las cosas que yo he descubierto, y este es un consejo para ustedes, no les voy a cobrar nada por este. Si estás predicando y tienes todas tus escrituras escritas y todos tus versos marcados, sería mejor que tú dices, vayamos Deuteronomio 4:35, tú anda y búscalo en tu Biblia, porque en esa manera vas a darles tiempo a las personas para que ellas se encuentren. Entonces, a no ser que no te acuerdes dónde es ese libro, entonces, y estás predicando de eso, entonces vas a estar un poco avergonzado, entonces vas a poner el marcador ahí.
Entonces, si tú tienes problemas, levanta simplemente tu mano. ¿Todos están aquí bien? Muy bien. Entonces, Romanos capítulo 1, verso 20 al 25. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo tanto, Dios también los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, el Dios verdadero, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces Dios se está revelando aquí más y más como el Dios verdadero. Y cuando lo vemos en el griego, la palabra no es Elohim, no sé cuál es la palabra en griego, no he llegado ahí todavía, pero sé que en el nombre hebreo estamos viendo que Dios se revela a sí mismo como el Dios verdadero. Ahora vayamos al siguiente. Número 5. La palabra Elohim deriva de la palabra Alá. Entonces, otra vez, si vemos la palabra Elohim en hebreo tiene 4 letras. Y yo sé que ustedes dicen, no tienen 4 letras. No tienen vocales, entonces tienen puntos. Es un poco peculiar como es en hebreo. Si el punto está debajo de la letra, es el sonido I. Y el punto encima de la letra es el sonido O. 2 puntos, uno al lado del otro, es el sonido E. Entonces, es simple mientras te acostumbras y cuando te estás acostumbrando. Y nosotros aprendimos ciertas palabras y que había una letra, la E invertida, que tiene un sonido especial. Nunca había visto la letra invertida, E. Entonces, eso va a ser diferente. Entonces, de cualquier manera, la palabra Elohim tiene 4 letras y las 2 primeras son Aleph y Lamet, así como la palabra El. Entonces dice que viene de la palabra Alá. Elohim deriva de la palabra Alá. Y Alá tiene 3 letras. Tiene Aleph, Lamet y Hey, que es su H. Me gusta siempre decir Aleph es A, Lamet es la L y la H es la H. Y puede ser el caso o no. Pero usan las mismas letras. Aleph para L, E para A, y el O, el sonido O y el sonido I, de la misma letra. Entonces quiero que sepas que son las mismas letras. Y Elohim es Aleph, Lamet, Hey y Mem. Entonces también le añaden una letra ahí. Eso es hebreo para ustedes en este momento. Pero hay un libro de hebreo en la biblioteca de atrás. Si ustedes pueden ir en su tiempo libre, con todo el tiempo libre que ustedes tienen. Yo sé que ustedes vienen aquí al instituto 20 horas y tienen mucho tiempo de estar ocupados. Estoy bromeando. 20 horas en la clase significa 10 o 20 horas fuera para acabar las tareas. Y tienes que trabajar más encima porque no te pagamos para venir aquí todavía. Entonces no te hemos empezado a pagar para venir al instituto. Y eso nunca va a suceder. Entonces piensa en eso. Y si tienes el tiempo, si tú empiezas a pensar, hay ese libro allá y tiene gramática hebrea. Pero de cualquier manera, viene de la palabra Alá. La palabra Alá quiere decir jurar o hacer un pacto. Jurar o hacer un pacto. Y es una de las cosas que son muy importantes para entender el carácter de Dios y la naturaleza de Dios. ¿Quién es? ¿Qué significa para nosotros? ¿Cómo ha formado el pacto? ¿Cuándo ha hecho este pacto? ¿Con quién lo ha hecho? El pacto inicialmente ha hecho con Adán. Dios ha hecho un pacto con Adán que él iba a proteger y guardar el jardín y le dio todas estas promesas y todas estas cosas, y Adán falló. Y vemos a través de la historia, los seres humanos fallamos, o alguien aquí no ha fallado. 1 o 2 veces. Y algunos de ustedes nunca lo han fallado y no han levantado su mano. Y yo quiero hablarles con ustedes al final de la clase. Y quiero que hablen con mis hijos. Quiero enseñar esto a mis hijos. Este es el ejemplo. No. Pero Alá quiere decir jurar o hacer un pacto. Entonces,
Esa es la derivación del nombre. Y cuando nosotros vemos a Dios, Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios que nos ha hecho promesas y ha jurado cumplirlas. Y cuando ha jurado cumplirlas, yo vengo de una familia tradicional pentecostal y la palabra jurar no está en mi vocabulario, pero esto es parte de ello. Entonces ustedes tienen que entender que yo vengo de un antecedente de la iglesia pentecostal y así se vestían los hombres. No necesariamente con la corbata, pero aquí el botón abotonado y sus mangas también abotonadas. Y mi cabello no está pasando a mis orejas. Entonces, yo estoy bien en los términos legalistas de esa iglesia, pero muchos de ustedes aquí están rompiendo ese legalismo con la iglesia pentecostal con la que yo crecí. Y sé que nos está yendo al infierno. Yo sé. Yo he aprendido mejor que eso. Y hay personas que me han enseñado que han aprendido mejor. Y de ahí vengo, esos son mis antecedentes. Y al ver esto, entonces el jurar no está en mi vocabulario. Entonces Dios juró y Él ha hecho un patrón en tu vida y en esta tierra para aquellos que deciden creer y seguirlo. Y lo ha puesto en piedra. Yo prometo hacer esto si tú haces esto. Hay promesas condicionales en toda la escritura. Entonces cuando vemos a Dios derivado de Alá, Elohim que viene de Alá, decimos esto es poderoso porque está diciendo que en tu vida y en las cosas que tú quieres hacer y en las promesas que tú ves en las escrituras, en aquellas que te has parado y estás edificando tu fe, Señor, yo no veo esto y Dios te pide que creas. Entonces cuando tú ves en su palabra y ves su nombre y Él se revela, su carácter se revela en su nombre por un juramento que Él ha hecho, que Él va a hacer lo que Él ha prometido hacer. Entonces tú puedes estar seguro, tú puedes estar en la paz que Dios te ha dicho y te ha prometido. Hay muchas promesas condicionales y si vivimos en esas condiciones, todas esas cosas se van a cumplir en nuestras vidas. Cuando hablamos acerca de las condiciones y cuando no las cumplimos y nos escapamos de Dios, nos apartamos de la mano protectiva de Dios, cosas suceden en nuestra vida que no vienen de Dios. No vienen de Dios. Y sucede siempre. Las personas dicen, oh, yo no sé por qué esto me ha pasado a mí. La primera persona que tienes que mirar cuando viene un asunto de esta naturaleza que no viene de Dios, eres tú mismo. La primera persona a la que tienes que mirar eres a ti mismo. Cuando viene algo a tu vida que no viene de Dios, eres tú, porque Dios es un Dios de juramento. Él ha jurado un pacto contigo y Él no va a contradecir su palabra. No opera de esa manera. Es el Señor que no cambia. ¿No dice así la Escritura? Él es el Señor y Él no cambia. Entonces, aquí nos está diciendo, viene de Alá y acarrea la idea de aquel que quiera tener una relación con su pueblo. Vayamos a ver en Génesis 6. Génesis capítulo 6. Yo me acuerdo cuando tenía 14 años, teníamos esta amiga, esta jovencita, en nuestro grupo de jóvenes, y teníamos ahí los concursos de encontrar versículos en la Biblia. Y ahora ya no se hace eso porque hay muchas cosas como videos, y ahí está la atención de los jóvenes ahora. Pero esta jovencita, ella era muy rápida conmigo. Ella se paraba ahí y empezaba a decir los versículos. Entonces yo decía, ¿cómo voy a poder ganarle alguna vez a ella? Y yo pensé eso. Estaba pensando, Susan Adams. Era la persona más rápida que nunca he encontrado en mi vida. Pero ya no tengo que preocuparme hoy día porque estamos yendo a Génesis capítulo 6, verso 13 hoy día. Verso 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Aquí está hablando Dios de tener pacto con su pueblo. Veamos el verso 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo ser que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Dios es un Dios de pacto. ¿Con quién está haciendo pacto aquí? Con Noé. Está haciendo pacto con Noé. Y Noé no es la clase de persona que era Moisés. Noé le dice, sí, está bien, vamos a construir una arca y va a tomar 100 años. Y vas a establecer tu pacto y mi nombre y a mi descendencia. Y vas a establecer la descendencia a través de mí. Entonces cuando Dios le dijo lo mismo a Moisés, Moisés le dijo, no, Dios, no los destruyas, por favor.
perdónalos. Moisés para mí era una persona muy inusual, era una persona humilde. Noé decía, no, Señor, yo voy a entrar al arca y voy a estar salvo. Pero él les predicó a las personas. Noé, él habló. Él fue ridiculizado a través de la era. Piensen en esto. Alguien que venga a esta ciudad en este momento y porque la iglesia se ha apartado de Dios por cualquier razón y las personas son paganas, entonces empieza a construir un arca y 100 años después, en ese tiempo vivía la gente más tiempo, él murió de 600 años, pero si tú ves digamos que son 12 años los que trate de construir aquí en esta ciudad y dice, va a llover, arrepiéntanse. Yo lo miraría un poco raro. Esta persona está fuera de sus cabales. Yo no lo entiendo y creo que está chiflado. Y cuando vemos a estas personas y Dios le dijo a Noé, voy a establecer un pacto contigo y voy a destruir al resto de la humanidad y voy a hacer un pacto contigo. Y ahí vemos a Dios como Alá está jurando un pacto. Y Él se convierte en un Dios de pacto. Nosotros sabemos que estamos en pacto con Dios. ¿Alguno de ustedes cree que no está en pacto con Dios? Muy bien, bien. Porque la palabra de Dios dice que si nosotros estamos en Cristo, somos la simiente de Abraham. Y Dios ha establecido su pacto con Abraham. Sabemos eso. Entonces creemos eso, tenemos confianza y edificamos nuestra fe en eso. Entonces continuemos a ver lo que Dios está haciendo en Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Versos 1 al 8. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces le está diciendo a Abraham que él es un Dios de pacto y está estableciendo otra vez su pacto con su pueblo. Está estableciendo ese pacto con Noé. Y Noé vino y los descendientes se dispersaron. Y Dios dice una vez más, voy a establecer mi pacto, y establece su pacto con Abraham. Y él va a ser padre de muchas naciones. Esto va a pasar. Y Abraham es padre de muchas naciones. Otras no están en pacto. Y algunas sí están en pacto, en las naciones que han nacido de Abraham. Y nosotros sabemos como cristianos, en nuestra antecedente judeo-cristiano, porque por Cristo, porque Jesús vino y murió por nosotros, nosotros tenemos la misma herencia, tenemos el mismo pacto, la misma relación con Dios hoy día que Abraham tenía. ¿Por qué? Porque nos encontramos en Cristo. Si alguna vez no encuentras esto, te pierdes. ¿Cómo eres un descendiente de Abraham? Estás en Cristo, ¿no es así? Y Cristo era un descendiente de sangre. Si tú lo ves y él era un descendiente de Abraham, entonces él estaba en pacto y por eso también nosotros estamos en pactos. Es muy bueno entender ahora. Y en ese tiempo la gente no podía entrar en pacto. Los filisteos no podían venir y decir, y queremos estar en pacto, y queremos estar en pacto con israelitas. No era el caso, no estaba disponible, pero Dios ha hecho posible que tú puedas estar en pacto, gente en pacto, porque si no fuera así estaríamos afuera. Pero nosotros somos gente de pacto. Y como Él muestra su relación de pacto, vayamos a 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 23. Solíamos hacer una encuesta para ganar almas. Algunos de ustedes han estado familiarizados con Tommy Barnett y su programa de encuestas. Entonces, lo que hacíamos una encuesta con las personas y les hacíamos preguntas. Una de las preguntas era, ¿estás Romanos en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Entonces, las personas que no saben dónde está en la palabra piensan y dicen,
Romanos son antiguos. Deben estar en el Antiguo Testamento. Y las respuestas eran más que estaban en el Antiguo Testamento. Pero 2 Samuel está en el Antiguo Testamento, 5 libros después de Jueces. Verso 23. Pero ustedes son estudiantes de instituto bíblico. Algunas de las cosas estoy dando por sentado. ¿Cuántos de ustedes han crecido y esta no es la primera vez que ven la Biblia? ¿Cuántos de ustedes esta es la primera vez que están conociendo la Biblia? Está muy bien. Entonces, si ese es el caso, el memorizar dónde están los libros, el índice es muy bueno. Pon tu marcador en el índice y ahí ves en qué página está el libro que estás buscando. Y los hijos de predicadores a veces dan por sentado muchas cosas y piensan que todos han estado en la escuela dominical por lo menos 35 años. O hay gente católica que está viniendo aquí, entonces, que no ha crecido ahí, que no ha aprendido las escrituras. Y probablemente sus Biblias eran diferentes. Tenía más libros que las que tenemos nosotros. Entonces, en nuestra Biblia, entonces, muy bien, tenemos ese caso. Yo pido perdón, no voy a dar por sentado más que todos están muy familiarizados con la palabra. 2 Samuel, vemos cómo Dios es un Dios de pacto. 2 Samuel 23, verso 5. Dice, no es así mi casa para con Dios, sin embargo Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Aquí estaba hablando David, él estaba hablando aquí, sus últimas palabras. No es así mi casa para con Dios si no cumplo las condiciones. No cumplo las condiciones, dice en otras palabras, estoy cumpliendo las condiciones. Y miren lo que dice. No ha hecho, sin embargo, Él ha hecho pacto conmigo perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Dios lo ha guardado, Él lo ha terminado. Nosotros no tenemos que trabajar. El pacto ya ha sido hecho. Ahora, si nuestra casa está en orden, entonces todas estas cosas van a pasar en nuestra vida. Dice, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados. Eso es parte del pacto. Él me va a salvar y me va a dar todos mis deseos. Ahí empiezan los espíritus religiosos que saltan ahí en la mesa. Estás hablando acerca de prosperidad. Dios haciendo esto. Yo no tengo que argumentar contigo. No voy a argumentar contigo. No. Si la palabra lo dice, yo lo voy a creer. Y yo voy a pararme, aunque no lo vea. Amén. Yo voy a pararme y voy a caminar en ello. No es un mensaje popular en mi casa, en la casa de mi padre, y ya no es para nada popular. Y cuando he tratado de hablar de esto acerca de unos años, no me hables nunca más. No, no hay ningún problema, papá, podemos hablar de muchos otros temas, le dije. Entonces David dice aquí, me da todo mi deseo y Dios te va a dar el deseo de tu corazón y también te va a dar deseos para que tú los desees. ¿Tiene esto sentido? Él va a poner en tu corazón lo que necesitas desear. Y si tu casa está en orden. Y algunas personas ven esta como una doctrina aislada. Y una doctrina aislada no es una doctrina aislada, es una doctrina escrita en blanco y negro, un pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Él ha dicho y Él ha asegurado en cada lado, en cada paro. Ustedes tienen que memorizar esta escritura y no para el examen, sino para sus propias vidas. Esta escritura, David está diciendo aquí, está diciendo, has asegurado en cada parte y va a traer a florecer todo mi deseo, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie los toma con la mano, sino el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza. Dios ha provisto para ti el pacto, Él lo ha asegurado en cada lado. Él va a cuidar a tu familia, Él va a cuidar a tu casa, Él va a cuidar tus necesidades y Él te va a dar los deseos de tu corazón. Amén. Y esos son buenas noticias. Ese es el buen Dios a quien yo sirvo. Yo no sé de los dioses que otros sirven, pero este es el Dios que yo sirvo. Amén. Entonces, veamos acerca de relaciones de pacto. Vayamos a ver una vez más. Vayamos a Apocalipsis 1:6. Vamos al Nuevo Testamento para que tengamos el equilibrio de ambos lados.
Vayamos a ver al final del verso 5, al que nos amó, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 1. Al final del verso 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que nos hizo reyes y sacerdotes para servir a su Padre. Ese es el pacto que tenemos con Dios, un pacto que tenemos. Él ha establecido su reino en nosotros y nos ha hecho reyes y sacerdotes en esta tierra. Entonces eso es una promesa de pacto. Y cuando yo estaba estudiando estas notas, Alá, el Dios que jura el pacto, es una revelación poderosa, realmente lo es, porque lo que nos está diciendo es que está confirmando y jurando, y las personas hacían esto cuando hacían pactos. ¿Se acuerdan? El libro de Ruth es el libro que estudié en el curso de Hebreos, y nos lanzaron ahí. Yo no quiero aprender así, yo quiero entender el abecedario que yo conozco, y lo llaman la manera inductiva, donde te lanzan ahí en el lenguaje y tú aprendes de adentro hacia afuera. Pero con una mente que está acostumbrada a la mente y a la ciencia no funciona bien. Entonces, aquí vemos que cuando hicieron el pacto, cuando el pariente redentor que escogió no redimirla a Noemí y a sus posesiones, y cuando él escogió no hacer eso, entonces la manera como hacían el pacto era intercambiaban sus sandalias. Yo estoy pensando en mi cultura, digo, yo no quiero tus zapatos, manténlos nomás tuyos, yo voy a mantener los míos porque yo los siento cómodos. Pero así cortaban los pactos. Esa es la misma palabra que ellos usaban en el pacto, era la palabra Alá. Así hacían ese acuerdo entre ellos. Es para mostrarles otro ejemplo de dónde viene la palabra Alá, es para hacer pacto. Ahora, vayamos al número 6. El Ojim es la palabra plural y contiene el misterio de la Trinidad. Y mientras nosotros vemos el misterio de la Trinidad, veamos en Colosenses capítulo 1. Colosenses 1 está en el Nuevo Testamento, está después de 2 Corintios, Gálatas, Filipenses, de ahí viene Colosenses. Alguien dijo una manera de acordarse es que Dios come pizza y no, yo no entendía cuál era ese método. Pero ahí está Colosenses, está en la página 914 si tienen la misma Biblia que yo tengo. Entonces en Colosenses veamos capítulo 1, verso 12 al 17. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, hablando de Jesús, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y en él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Ahí vemos a Jesucristo. Hemos visto esto cuando hemos visto al Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y mientras nosotros vemos a la Trinidad, vemos en Dios, en el nombre Elohim, Él es. Él lo incluye todo. Él está en cada área, en cada lugar. No se habla solo de uno, se habla de la Trinidad. Número 7, el Olam. Quiere decir el Dios de la edad y también se lo traduce el Dios eterno. Olam quiere decir tiempo en hebreo, o edad, o las estaciones, y tiene muchos significados. En nuestro idioma, en español, podemos darle 15 nombres a cada palabra hebrea. Entonces, cuando decimos el Olam, decimos que es el Dios de las eras, es el Dios de todos los tiempos, es el Dios interminable, porque Él ha estado desde el principio y es el anciano de días. Cuando hablamos acerca de El Olam, es el Dios del tiempo, es del principio al final. Vayamos a ver algunas escrituras. Vayamos a Génesis 21, 33. Estamos yendo del final al principio de la Biblia y ustedes van a poder ajar la Biblia. Si tienen estas páginas doradas, no van a durar mucho en esta clase.
Tienes que tener buenos ojos para leer un libro, unas letras tan pequeñas, o un brazo muy largo. Gracias a Dios por la buena vista que Él me ha dado para que yo pueda ver. Génesis 21, verso 33. Y ustedes van a ir a través de todas las escrituras aquí. Y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Beerseba, invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, el Olam, el Dios eterno, el Dios interminable, el Dios de todos los tiempos, el Dios de todos los tiempos, el Dios que no se termina, el Dios eterno. Y Abraham estaba en la tierra de los filisteos por muchos días. Hemos visto en Salmo 90, verso 2, o el salmista, porque sabemos que otros escritores, además de David, escribieron los salmos. Dice, oración de Moisés, varón de Dios. Entonces, vemos muchas cosas. Capítulo 90 del libro de Salmos. Digamos, el Salmo 90, porque cada salmo es una canción. En Salmo 90, verso 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Ese es el Dios, el Olam, el Dios de todas las edades, el Dios eterno, el que no termina. Entonces, Él se revela a sí mismo. Entonces vemos, otra vez vayamos a Jeremías 10:10, veamos nuestra última escritura, el Dios de todos los tiempos, Jeremías 10:10. Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo, el Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Hemos visto más temprano que Dios se declara el Dios verdadero en número 4 y Dios se revela como el Dios verdadero. Entonces podemos usar esta escritura también porque dice que Jehová es el Dios verdadero, el Dios verdadero, el Dios eterno, el Rey eterno, el Dios verdadero, el Dios vivo, que vive para siempre. Hoy día hemos visto la palabra El, Elohim y El Olam. Y cuando nosotros les pregunte en los exámenes, y va a ser que tú aparees los conceptos. Entonces, yo quiero compartir un poco de esto ahora para que no te pongas ansioso en el tiempo del examen. Entonces, tenemos 10 minutos y yo quiero hablarte un poco más acerca del carácter de Dios que hemos aprendido hoy. Él, el Dios de dioses, el Dios verdadero, Elohim, Elohim, la forma plural de Dios, y entendiendo que nuestro Dios, nuestro Padre bueno, Yahvé, nuestro Dios, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Dios de todos los dioses. Él es el que se revela así. Y luego hemos visto el Olam. El Olam es el Dios de la edad, el Dios de la eternidad, el Dios eterno. Entonces Dios se revela a sí mismo. Y cuando nosotros vemos Alá, quiero que ustedes sepan, el término Alá quiere decir jurar o hacer un pacto. Y de ahí viene el Elohim. Pero ese es el Dios con el que estamos conectados, el Dios que se ha puesto en nosotros y ha hecho ese pacto con nosotros. Y mientras nosotros caminamos a través de las Escrituras y a través de nuestra vida, nosotros podemos ver que Él es el Dios del pacto que Jesucristo habla, que ha hecho con nosotros. Entonces, esas son las cosas que nosotros podemos aprender hoy en esta clase. Y quiero que ustedes las repasen esta semana, en el tiempo libre que tienen o en el tiempo de oración, cuando estás leyendo la escritura y di, Señor, muéstrame qué estás mostrando y diciendo aquí, cómo te estás revelando, porque Dios se revela de distintas maneras y nosotros vemos a Dios en su creación y vemos a Dios en nuestras conciencias y vemos a Dios en la creación alrededor nuestro y vemos todo lo complicado que Él ha creado y vemos un ser humano y decimos, Señor, es sorprendente. Y los hombres ni siquiera se han acercado a diseñar un organismo o un robot que pueda autodeterminarse
y que sea preciso en cada área como un ser humano, pero Dios te está revelando a mí en la creación. Yo veo los árboles. Aquí en Oklahoma no tenemos un otoño largo, es muy corto. Tenemos que disfrutarlo mientras dure porque viene el frío. Solo todas las hojas se caen después. En Tennessee, de donde vengo, estamos en la misma latitud que aquí en Tulsa y pensamos que las mismas estaciones, pero el viento es más fuerte allá y se los lleva todo. Y tenemos algunas montañas ahí. Pero de cualquier manera, cuando veo estas cosas digo, Señor, ¿cómo haces? Hay cosas físicas. Yo soy una persona científica. Yo sé por qué las hojas cambian de color y por qué mueren y por qué nacen al año. Y digo, Señor, tú has diseñado así y tú has diseñado para complacernos. Tú has diseñado de esa manera para llenar la tierra y tú has diseñado así para que haya materiales para que nosotros podamos construir. Y cuando yo veo todo esto, Señor, tú tenías muchas cosas en la mente cuando hiciste el árbol y no simplemente va a producir fruto y hojas. Todo lo que Él diseñó, los diseñó con un propósito. Él se va a revelar a ti a través de la creación y también se va a revelar a ti. Y cuando tú estás en pecado y cuando estás en el mundo, algunos nunca han estado allá. ¡Hey! Yo no tomo esto livianamente porque yo veo esto. Yo me he criado en la casa de un predicador y se pretendía que nosotros nunca nos apartemos de Dios. Y nunca teníamos que apartarnos de Dios. Sin embargo, teníamos las reglas, menos relación. Eso da lugar a la rebelión. Entonces, algo similar pasaba en mi hogar y con mis 5 hermanos. Muchas reglas, no mucha relación y la persona que hacía las reglas y había mucha rebelión. Entonces cuando yo veo eso y veo de dónde nos hemos apartado, aquellos que se han permanecido y han permanecido en lo que el Señor te ha llamado y Dios siempre está en tu conciencia, Dios se revela en tu conciencia, Él se revela en la creación y Dios siempre te ha llamado, pero aquellos de ustedes que se han apartado, yo cuando era joven, adolescente, me aparté. Si hubieras crecido en una casa legalista y yo sabía que me estaba apartando de Dios y sabía que era una bomba de tiempo. Si me atropella un carro me voy a ir al infierno, decía yo. Así yo pensaba. Y era como jugar ruleta rusa. Y cuando tú te crías en una casa así y te enseñan no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, y estás haciendo esas cosas que te dicen que no hagas, tú sabes que estás yéndote al infierno. Entonces, y Dios estaba tratando conmigo siempre, pero cuando yo estaba apartándome, había esa voz quieta en mi corazón que decía, Mark, regresa a mí, regresa a mí. ¿Cuántos de ustedes estaban allá afuera y Dios te trajo? Entonces Dios se revela a las personas que nunca han escuchado la palabra de Dios. Dios lo hace. Él se revela en sus conciencias y los atrae a ellos que nunca han escuchado la palabra de Dios. Por eso es importante que vayamos, porque ellos saben que están siendo atraídos, pero nosotros podemos enseñarles. ¿Cuántos de ustedes están planeando ir a las misiones? ¿Cuántos pastores? Pastores, alabado sea Dios. ¿Cuántos evangelistas? Muy bien, ¿cuántos trabajarán con niños? ¿Esa es una mano o qué es eso? Yo estaba viendo ahí, parecía que era manco. No quiero hacerme la burla de ti, pero era algo extraño. A ver, ¿qué acerca de pastores y jóvenes? Alguien que esté en un ministerio que no he nombrado todavía. Maestros, sí. Los negocios, gente que ha sido llamada a hacer negocios. ¿Qué acerca de directores de institutos bíblicos? Tenemos un par de ellos aquí. Sabía que por lo menos teníamos uno. Sí. ¿Es eso correcto? Ser mejor testigo. En ese mismo barrio donde vives, estamos hablando de la gente que tiene mucho dinero, gente que piensa que es autosuficiente. Ellos asumen o presumen de ser autosuficientes. Sabemos que no lo son. Pero cuando yo estaba en el ejército, yo era oficial en el ejército y vivíamos en un área y los reclutas en otra.
Había una gran separación. No debería ser así, pero a veces la iglesia y el clero y los laicos funcionan de esa manera. Pero en el ejército funcionaba. En el área de los oficiales, en los domingos en la mañana, íbamos a ver los lugares de juego, estaban jugando fútbol. Y en el otro lado era todo desierto y callado en los recutlas. No veías a nadie en los domingos porque esa gente estaba en la iglesia. Ahora, si tú no estás familiarizado con el ejército, entonces los oficiales son los que van y son contratados cuando ya salen de la universidad y ganan más dinero. Ahora, ¿quién hace todo el trabajo? Son los reclutas. Yo les digo eso, siendo oficial les digo eso, pero éramos responsables de que todo funcione, teníamos la carga emocional nosotros, pero no tenemos ambos en cierto grado. Pero en ese barrio, en ese ambiente, algo tiene que hacer para que estas personas entiendan que ellos necesitan a Jesús. ¿Por qué la iglesia no está siendo financiada como debería ser? ¿Por qué tenemos que pedir? Cuando el pastor dice, si tú tienes que creer a Dios, cuando necesitamos $150,000 para el equipo de sonidos, tú puedes escribir el cheque. ¿Dónde está esa gente? No están viniendo a la iglesia. Es exactamente lo que dice. La autosuficiencia va a llevar a la persona al lugar donde no piensan que tienen necesidad de Dios, pero están vacíos por dentro y están perdidos. Están perdidos. Pero el asunto es que ellos piensan que lo tienen todo. Pero si hablas con ellos y tú puedes entrar más adelante de la fachada y sacar el orgullo y ir más allá de la autosuficiencia, ellos están deseando algo más, pero ellos no quieren obtenerlo, no quieren compartir lo que tienen. Entonces, alguien ha sido llamado a testificarlos aquí, a ellos, y está aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es maravilloso. Y tú sabes, mientras más aprendemos, más podemos ser testigos para esas personas. Para compartir algo acerca de la educación con ustedes. En mi perspectiva, las cosas que yo he visto, yo vengo de la casa de un pastor que él fue al ministerio y lo acreditaron dando exámenes, pero mi papá nunca cursó la universidad y no tenía el título universitario. Mi padre estaba limitado en su ministerio porque hay personas con grados y con títulos universitarios que no se sentarían bajo su liderazgo. ¿Por qué? Ahora, digo esto, eso es arrogancia, eso es orgullo y eso está mal, pero ahí estamos ahí nosotros. Nuestra sociedad está ahí. Entonces yo los animo a ustedes en sus esfuerzos para prepararse para el ministerio. Trabajar, recibe para que tú alcances a todos, hasta las personas más educadas. Podemos alcanzar a los que no tienen educación. Ahora, Él no lo hace de esa manera, pero Dios va a romper esas barreras. Pero tú prepárate en todo el proceso. Estás aquí en este momento y te estás preparando. Recibe el entrenamiento porque dice la palabra de Dios. Si tú vas con un hacha a cortar árboles y habla acerca de afilarla, si yo voy al monte con una motosierra que no tiene fila la sierra, voy a tardar 10 minutos. Pero si afilo esa sierra, en 10 minutos tengo todo el árbol cortado y mis hijos estarían cargando la leña. Entonces el Señor nos ha llamado a afilar la capacidad para compartir el evangelio, para que tú puedas ser más efectivo en comunicar y más efectivo en alcanzar al mundo para Jesucristo. Hay un ministerio que no he mencionado. Vas a tener un orfelinato. Alguien más. Entonces, mientras ustedes están aprendiendo todas estas cosas y tienen todas estas perspectivas de lo que el Señor nos ha llamado, entiende que Dios y el carácter de Dios puede ser revelado en cada área. Si puedes compartir en el orfelinato
o en el campo misionero la verdad de Dios y lo que Él es, el Dios de pacto, entonces vas a ser más efectivo en el área de ministerio en el cual estás involucrada. Les agradezco